Me estoy acercando al hangar del transbordador. Efectivamente, esto es Dead Space corriendo en Android. En un video anterior, hablé de la potencia actual de los dispositivos móviles siendo capaz de ejecutar Windows de manera nativa, del nivel gráfico que podría llegar a tener en el futuro, y lo bien que esto le haría a la comunidad gamer en móviles. Lamentablemente no pude probar esto de primera mano ya que mi procesador y dispositivo no son compatibles con el proyecto por el momento. Si quieres saber de qué hablo, te dejaré el video recomendado al final de este. Bien, logré encontrar la manera de correr Windows de manera no nativa en Android, y logré correr algunos juegos como pudiste ver. Ahora te enseñaré cómo lo hice y dejaré los recursos que usé en el comentario fijado. Este tutorial, por llamarlo de alguna manera, será algo extenso y requiere mucha atención y algo de paciencia. Lo primero que necesitaremos es un gestor de archivos que nos permita modificar dentro de la carpeta Android. Yo usaré Root Explorer. Lo abrimos y vamos a la carpeta con los archivos que mencioné antes y asumiré que lo he descomprimido. Lo primero que instalaremos será el Exagger Sub, el mod más completo de Exagger que he encontrado. Para esto abrimos la carpeta MultiWine, elegimos la versión en inglés, le damos en abrir para generar una carpeta en la dirección Android/OBB, luego copiamos el archivo .OBB a dicha dirección. Si ya eres un usuario de Exagger y no quiere borrar la versión que ya tienes instalada, regresa a la carpeta MultiWine 3.9 e instala el que dice MW Clone y lo abres para generar la carpeta nuevamente. Copias el archivo .bb y lo pegas en la carpeta llamada Benchwen y listo. Ahora abres la versión que hayas elegido instalar. Esto puede tardar un par de minutos. Aquí buscamos la app y le damos el permiso de mostrar sobre otras apps. Regresamos y aquí le damos al engranaje de la parte inferior derecha. En este punto nos pide la ruta de memoria que querramos usar, interna o externa. Esto es útil ya que los juegos de PC son muy pesados y si tienes una SD card con más de 16 GB libres, quizás quieras usar esta y no la interna. Elige la versión que más te convenga. Yo elegiré la interna ya que no tengo SD card. En la siguiente opción elige descargas, le das en confirmar y restar. Abre de nuevo la app, vas a las 3 líneas de arriba, ahora en la última opción que está en chino. Pulsamos el signo más de arriba y elegimos Wine 8.0. Toca los 3 puntos y le das a Setting, GPU. Elegimos una de las 4 opciones. En mi caso mi GPU es Adreno. Si no sabes cuál es tu GPU, puedes cargar ZCPU. Y en la parte de GPU Render te dirá cuál tienes tú. En resolución elegimos 1280 x 720. En gráfica elegimos 32 bits. En control CP10 y en idioma eliges el que quieras. Antes de seguir con Exagger vamos a instalar Input Bridge. Esta aplicación nos ayudará con los botones táctiles. Te dejaré 3 versiones. Yo te recomiendo la 0.7 ya que me parece la más estable. Sin embargo usaré la 0.1.7 por su diseño de botones. Instalamos, abrimos y al igual que en Exagger nos pide el permiso de mostrar sobre otras apps. Le damos el permiso y regresamos. Pulsamos en el signo más y en Yes. Ahora vamos a la sección de descarga. Pulsamos en Copy Installer to Root Folder. Nos pide permisos, se lo damos. Aquí se editan los botones táctiles. Aquí los botones del Gamepad, que lamentablemente la app se congela cuando conecto el mío. Espero que tengan mejor suerte. Aquí puedes hacer visible el uso de la GPU, la RAM y temperatura. Nos vamos a editar los botones táctiles. Movemos esto al medio para comodidad. Pulsamos una parte de la pantalla y le damos crear. Elige la letra del teclado que quieras asignar como botón. Aquí tienes que conocer bien los controles del juego para mapearlos correctamente. Yo editaré lo necesario para dar un ejemplo. Recuerda tocar otra parte de la pantalla para crear un nuevo botón.
Marcamos esta opción ya que cuando está activa puedes girar la cámara tocando cualquier parte de la pantalla y a veces puedes hacerlo sin querer mientras tocas otro botón. Ahora crearé un cuadrado que servirá para girar la cámara sin tener problemas. Una vez configuremos los controles, abrimos el Exagger. Vamos a las 3 líneas, la última opción. Ahora los 3 puntos y pulsamos Room. Una vez se abre el escritorio, sigan mis pasos. Arranque a WineGL. Ahora arranque Wine de 3D. Ahora vamos al disco de Input Bridge Installer. Abrimos con doble clic el archivo .bat y una vez se instale tocamos REM en el teclado del costado. Abrimos el punto Exit y minimizamos la pestaña. Se pondrá un engranaje en la esquina derecha. Desde aquí accederemos a los controles táctiles. Vamos al disco D, que como se habrán dado cuenta es la carpeta de descarga de Android. Aquí es donde tienen que copiar su juego, como la carpeta de Dead Space. Esta es la versión portable de Only Gamer. Le dejaré un enlace a su canal ya que tiene una serie de 500 juegos de pocos requisitos y sin tarjeta gráfica que viene muy bien para complementar el Exagger. Only Gamer, si algún día ves este video, bueno, muchas gracias por darme la mano cuando tuve mi primera tostadora. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Volviendo al tutorial, crean un acceso directo dando clic derecho con el círculo que aparece en la pantalla. Lo abrimos. Seleccionamos el idioma. Como notarán hay 2 cursores. Este bug lo solucionaremos dando clic en el Fix Cursor. Vamos a opciones, objetos visuales. Aquí desactivamos la pantalla completa. Ahora pulsamos Fit Cursor para poder salir de la ventana. Vamos a Arranque, Wine Tool, Task Manager, Procesos. Buscamos Dead Space, damos clic derecho con el círculo. Buscamos Definir afinidad y demarcamos desde el 0 hasta el 3. Esto para que el juego vaya más fluido. También podemos ir a definir prioridad, elegimos alta o real time. Estos 2 pasos equivalen a tener RGB. Es que sí entendí la referencia. Repetimos el paso del Fix Cursor. Le damos a objetos visuales y en resolución ponemos 1280 x 720. Activamos la pantalla completa y damos a aceptar. Iniciamos una nueva partida o cargamos alguna partida guardada. Yo haré lo segundo. Pulsamos por fin el engranaje y ya tenemos todo listo para jugar. Tienes que saber que cuando los controles táctiles están activados la pantalla se bloquea. Si quieren jugar a pantalla completa y sin el teclado de los costados, primero van al engranaje, pulsan en el ojo, tocan con los 4 dedos la pantalla y se abre un menú. La segunda opción es estirar la pantalla y la tercera ocultar el teclado.
Y listo, ya pueden jugar Dead Space al máximo. Quería enseñarles a crear combinaciones de teclas en Input Bridge y a mejorar los FPS en un celular no tan potente, pero tendré que dejarlo para otro video porque este es demasiado largo. Bueno, llegamos al final. No olvides darle like, suscribirte, solo son un par de clics y a mí me ayudan mucho. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.